Qué gusto que estén aquí en una nueva emisión de Democracia en Pantalla, un programa de la Escuela Judicial Electoral, donde analizamos series de televisión, películas y otros productos culturales que nos remiten, nos evocan estos procesos electorales, cómo vivimos la democracia contemporánea. Y hoy es el caso de una serie icónica, quizá la más importante de las series que llegó desde Oriente. Me refiero a Naruto, que ni siquiera es solo una serie, es un universo, porque también hubo películas, hubo también historietas, y para comentar este mundo tan interesante tenemos al maestro Manuel Fernández Morales, quien es profesor de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios y también profesor en el Instituto Garrigues de España. Bienvenido, Manuel. Hola, ¿qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en la Escuela Judicial Electoral. Creo que una de las más importantes y haciendo un trabajo de muchísimo calado e importancia en la formación de todos los juristas que se dedican al derecho electoral. Un derecho que, por supuesto, México se ha vuelto, aparte de lo trascendental, pues vanguardista verdaderamente. La construcción del órgano jurisdiccional en materia electoral en México ha resultado ser una de las más importantes a nivel mundial. Y pues qué mejor que estar aquí contigo para platicar de estas cosas. Ahora, yo sé que tú eres fan de Naruto y te vi incluso antes de entrar a la transmisión, estar ahí practicando algunas artes marciales. Bueno, tú eres arte marcialista, ¿no? Así ¿Y por qué te gusta Naruto? Bueno, a ver, yo empecé a leer a Naruto, la verdad es que es una serie que relativamente vieja ya, yo estaba en la secundaria, me parece, cuando empiezan estas lecturas, yo estaba en Madrid, estaba de intercambio, y entre mi ocio me encontré con uno de estos tomos de Masashi Kishimoto, y me pareció una buena lectura, creo que es una gran lectura porque pues vamos, es una historia fácil de identificar para cualquier persona que tenga como motivación el destacar en un área de su profesión o en algún área en particular de la vida. Ante todo es una historia de la formación hacia la madurez, ¿no? Este proceso de pasar de niño a hacerse adulto o adulta, y que en ese sentido además también provee muchísimas enseñanzas, ¿no? De pluriculturalidad, de aceptación de la otredad, de tolerancia, de respeto, y que en algún sentido viene todo envuelto en una historia divertida, que creo que es la parte que a final de cuentas es importante en un producto cultural, ¿no? Todo esto, pues metido como emulsión de Scott, no sabe igual que como pastel. Entonces, creo que Naruto es ese gran pastel que está cargado de enseñanzas morales, pues obviamente para la construcción de una mejor moral, supongo. Sí, efectivamente hay varios capítulos en donde el personaje y sus amigos se encuentran sujetos a estos dilemas a los que te refieres. Y lo interesante, bueno, que me llamó la atención de esta serie es que hay diversos ejercicios democráticos. Si bien podríamos decir que en algunas aldeas, porque además es un universo muy largo, muy extendido, las decisiones se toman al parecer como de manera muy eh, teocrática, no sé, autocrática incluso. En otras hay verdaderas asambleas de democracia directa donde tratan de elegir a los mejores líderes. Y lo que llama la atención desde el inicio es que Naruto, el protagonista, su deseo es ser Hokage, que es pues eso, la máxima autoridad dentro de su aldea, aunque en otras aldeas, insisto, hay otras formas de elección, ¿no? Sí, por supuesto. Y es curioso, porque a final de cuentas, creo que hablar de sistemas electorales es muy rico y ejemplificativo en otros universos, ¿no? Damos cuenta, creo que una de las máximas que tenemos que tener es que cada pueblo se autonorma o autoconstruye una voluntad, y esa voluntad queda representada en un aparato de Estado. No es diferente para esta serie, porque la serie nos da cuenta que en el periodo anterior al que nosotros estamos viviendo existían distintas agrupaciones que se encontraban en constante conflicto, y ese constante conflicto lo que ocasionaba era que de alguna forma todos se encontraban en un estado de caos, ¿no? Este estado de caos viene a detenerse con la alianza de dos grandes familias, ¿no? Que son la familia Senju y la familia Uchiha,
y conforman a través de un aglomerado de familias y de poder una villa por primera vez, y la villa y la aldea, en ese sentido, se vuelve una estructura de poder tan absoluta y tan, o sea, tan completa en el sentido de acumular las facultades para poderse defender y hacerse valer por sí mismas, que otros emulan este mismo sistema y empiezan a conformar villas propias, grado tal que para el momento en que inicia la serie, pues deben de haber cuando menos unas 7, 5 que son principales y algunas satelitales que son menores, que están tratando de hacer este mismo ejercicio, pero sin el mismo grado de éxito. Y luego en cada aldea tienen en cada villa su propio sistema político, pero ciertamente hay, como dices tú, hay una especie de autonomía comunitaria. Cada aldea elige los símbolos o los signos que la identifican, y hay una estrecha vinculación con la naturaleza, ¿no? Que es un poco la parte esta, y toda esta filosofía ancestral a la que tú te referías, que tiene que ver con una especie de estándares éticos de cómo se debe comportar, toda esta cuestión antropológica sobre el camino del héroe, lo que deben de hacer las personas que cumplen un rol directivo al interno de las comunidades, y cómo incluso, bueno, estos torneos o batallas entre las aldeas funcionan como una especie de, vamos a decirlo así, de atemperación de la violencia, ¿no? Son unas válvulas de escape, y tienen reglas, o sea, estas reglas de convivencia, como dices tú, interculturales, son sumamente interesantes en la serie. Sí, por supuesto. Evidentemente, además, justo hablando después de la conformación del sistema de aldeas, viene la forma en la que estas aldeas consideran que deben de representarse. Y es ejemplificativo, además de la historia de prácticamente cada aldea, la forma en la que eligen o constituyen sus órganos de gobierno. Como sabemos y ya dijimos, las 5 villas principales todas cuentan con un líder que se le llama Kage o sombra en japonés. Esta persona, a pesar de que detenta el poder en prácticamente todas las nosotros encontramos, cuenta con un grupo de pesos y contrapesos que le permite en alguna forma elaborar una estructura semidemocrática. De hecho, conforme más vamos avanzando, más nos vamos dando cuenta que a final de cuentas la visión del autor es una de progresión ética, y que si bien las reglas que eran muy estáticas al principio, es decir, tú en tu pueblo, yo en el mío, y estos ejercicios de violencia efectivamente controlados para evitar escalamiento de conflictos mayores, se empiezan a transformar en el sentido de volverse ya prácticamente eventos deportivos hacia el avance de la serie, y por supuesto también se vuelve una forma de conocimiento de la otra edad. ¿No? Efectivamente también hay un aspecto muy vinculatorio con la naturaleza de cada región geográfica que se explora, y así sucesivamente pues tenemos una villa de hoja, una villa de roca, una de niebla y una de arena, ¿no? Entonces, que son en las que nos vamos a enfocar porque son en las que conocemos más los sistemas políticos que estas tienen. Creo que concretamente más en la principal, que es Hoja, que es donde habita nuestro personaje principal. En la Hoja se sigue un sistema muy particular, puesto que a pesar de que estas son villas, las villas son tratadas como a villas militares. Responden a una región donde existe una especie de señor, un shogun, señor feudal, y estos señores feudales pues gobiernan sobre el resto de la región. A pesar de que las villas cuentan con cierto grado de autonomía, por a final de cuentas ser el medio militar dentro del cual el shogun establece la protección de su aldea, estas tienen un sistema interno que garantiza que el ejercicio del poder, más que nada, yo no diría que sea democrático, sino que no sea cuestionado. Va muy de la mano en este caso y sobre todo evoca las democracias primitivas, esta figura del hombre fuerte, y el hombre fuerte por supuesto tiene que ser alguien capaz, y esto es algo que gira dentro de toda la filosofía del desarrollo de la serie, la figura del hombre fuerte como defensor de su aldea, como protector de la zona o la región de donde se desempeña. Uno de los primeros presupuestos para que esto se consiga es que sea una persona de una reputación importante, y una reputación importante además conseguida a través normalmente de la violencia, hay que decirlo, ¿no? No es un ejercicio caprichoso, es efectivamente quien es muy bueno para el ejercicio de la violencia, quienes empiezan a llegar al proceso de nominación. El proceso de nominación se hace porque, al menos en la hoja, existe un consejo de ancianos que le propone al señor feudal un grupo de nombres de quién podría ser
el líder. El señor feudal la mayoría de ocasiones no parece muy preocupado, lo que le importa es que le funcione al resto de la aldea, entonces suele elegir al que el consejo de ancianos le dice. Sin embargo, está sujeto a la ratificación del grupo de todos los operadores de alto nivel, en este caso que les llaman Jonin o Alto Ninja, que tienen Ya, que elegir y ratificar la nominación que se está haciendo por parte del Señor del Fuego. Además, una vez que gobierna, efectivamente, todas las decisiones de alto calado tienen que estar repasadas con el Consejo de Ancianos. En ese sentido, pues obviamente también evoca, por ejemplo, democracias que son muy patentes al menos en los pueblos originarios de México, donde los consejos de ancianos son reputados como las figuras máximas de autoridad derivado del concepto de asociar la vejez con la sabiduría. Esto además también va a cambiar dentro de la serie, es decir, dentro de la serie vamos a encontrar modelos donde se rechaza enteramente el rollo de la sabiduría y se abocan directamente a la capacidad de ejercer el control y el dominio respecto de las demás aldeas. Esto pues obviamente generando también contrastes de qué es lo que cada villa propone o sostiene como su sistema democrático. A final de cuentas, a nivel derecho electoral se nos habla siempre pues, del derecho a votar y ser votado, también el derecho a agruparse y autodeterminarse, y el derecho, pues obviamente, a ejercer un cargo público. Entonces, esto me parece una vinculación fascinante con lo que es el objetivo al menos de este programa, que es hablar de diferentes sistemas democráticos y cómo estos se construyen a partir de una vivencia cultural. Creo que al menos tú y yo siempre hemos sido fanáticos de pensar el derecho como sí. producto de la cultura y no nos equivocamos al decir que, bueno, seguramente en una cultura donde lo que impera es un régimen militarizado de violencia, pues elijan a la persona fuerte para esto. Incluso, pues obviamente existe la cuestión de si estas elecciones son verdaderamente buenas o si son nocivas, si el sistema de aldeas ha sido un sistema que afecta a los derechos de las personas. Y vemos que la respuesta, al menos en la serie, para no hacer spoilers, no es lineal. Sí, exacto. Y me llama la atención esto que los teóricos llaman la autoritas o la autoridad moral, ¿no? Los Joinin como juegan un papel fundamental, como dices, y que podemos encontrar en otras culturas, efectivamente, como nuestros pueblos originarios, como hay esta valoración sobre la autoridad moral que debe de tener quien dirige o está al frente de una comunidad y que quizá en nuestras comunidades occidentales se ha perdido, desgraciadamente, ¿no? O sea, muchas veces se dice voy a votar por el menos malo, cuando en las comunidades originales van a votar por el mejor, ¿no? Es decir, por el mejor candidato, el que tiene el mejor perfil, el que se preocupa más por la comunidad, el que ha dado muestras de apoyo solidario incluso, ¿no? Incluso cuando algún personaje empieza a destacar por pues eso, porque sus recursos económicos y financieros incluso aumentaron, la comunidad entiende que tiene que devolverle algo, ¿no? Y esto sucede mucho, mucho en la serie, lo vemos, sobre todo en la aldea de La Hoja, estas interacciones, ¿no? Entre estos personajes. Bueno, decías tú el hombre fuerte, pero hay casos también de aldeas dirigidas por mujeres, ¿no? Correcto, esto es interesante. Justo la serie es muy patente al demostrar que no existe diferencia de sexos y de géneros, bueno, dependiendo qué filosofía enarbolemos, ¿no? No quisiera dejar fuera a nadie, pero últimamente el tema de la participación de la mujer dentro de las villas es importantísimo. Es decir, la serie, a pesar de que nunca tiene tal cual estos ejemplos vamos a llamarlo, de empoderamiento femenino, porque no son, o sea, son muy orgánicos, o más bien me gustaría decir que son muy orgánicos. Es decir, en la serie nunca se cuestiona la autoridad de una mujer por ser mujer. Está dado que una mujer que alcanza el mismo nivel o progresión que cualquier hombre tiene el acceso a los mismos tipos de derecho. De hecho, es interesante porque a lo mejor también se habla de una progresión cultural donde, por ejemplo, al menos en la Villa de Loja, los primeros cuatro calles son hombre y la quinta es mujer. Y además no solamente es mujer de la tercera edad, a pesar de que no lo Uh-huh. físicamente así. Y es muy interesante porque en ningún momento alguien se cuestiona el mando de esta mujer. Y resulta además ser una líder muy eficaz, a pesar de que Sí. tiene ciertos problemas con las apuestas, ¿no? Porque siempre está esta dualidad de decir, no todos somos perfectos. Puros, limpios, ¿no? Sí. Exactamente, no existe la idea de la pureza. Ella tiene una decantación dura por la apuesta, también encontramos
dentro de la misma serie, en La Villa de la Niebla, una quinta Mizukage que es del agua, que es mujer, y justo terminando una cuarta Tsuchikage, que a pesar de que estos son sistemas más, bueno, en el caso de la Villa de la Roca es más hereditario que otra cosa, es un sistema que lleva progresión tanto de sangre como de linaje de enseñanza, también encuentras una mujer, ¿no? Y eso es súper interesante, porque a final de cuentas, la serie invita de forma surrepticia, insisto, nunca es tan serie de Netflix patente al momento de venderte algo, a entender la igualdad de mujeres y hombres. Es decir, durante todo el tiempo nunca se advierte en una parte que una mujer no esté capacitada para asumir el mando de una operación, no esté capacitada para asumir el mando de una villa o el mando de un equipo. Sí, sí, sin duda, creo que, por ejemplo, sí asigna ciertos roles de género con esta idea todavía pues muy asiática de la mujer como elemento protector, ¿no? De hecho, al contrario, juega mucho explotando esta figura de rol de género, donde las mujeres son incluso aún más férreas protegiendo a sus aldeanos. ¿No? Lo sabemos porque prácticamente en dos ocasiones la Kita Hokage da su vida por su aldea, y también sabemos, a pesar de que nunca visitamos directamente la Villa de la Niebla, que la mujer es férrea en la defensa de cualquiera de sus aldeanos, al saber que es la primera en pasar al frente si siente que están en peligro. ¿No? Y que también este aspecto de defensa es muy importante también para efectos de la elección. Efectivamente, hablando de las cualidades de lo virtuoso, por ejemplo, la Villa de la Arena siempre escoge a la persona no que tiene el potencial ofensivo más fuerte, sino el que tiene la mejor defensa, la defensa absoluta, porque esa capacidad de defensa se refleja en la capacidad de defender a su aldea. Y esto, Sí, pues, sí, sí, exactamente. O sea, cómo cada aldea va eligiendo vamos a decir así, los parámetros que considera son mejores para el gobernante, que cumple el gobernante como características, ¿no? Y es parte de su autonomía. exactamente, sí, efectivamente, creo que hablar de autonomías, además, pues es muy interesante porque además son estructuras formadas incluso dentro de las villas, ¿no? Llama la atención que incluso hablando de organismos autónomos, cada villa va a tener algunos organismos distintivos que parecieran además autorregulados, ¿no? En el caso de Loja, el cuerpo de asesinos, en el caso de la Arena, los marionetistas, y son cuerpos de élite especializados que de alguna forma también detentan un ejercicio del poder paralelo al de la vía principal, y llama la atención porque el sistema jurídico moderno parece llenarse de autonomías, al menos en algunos países. No creo que Latinoamérica y en especial México enarbola mucho la idea de la autonomía como ejercicio de la plenitud de la democracia. Ya si funciona o no, pues bueno, ese ya es un problema Sí, de claro. no, pero la intención está en la creación de jurisdicciones, organismos autónomos o organismos especializados autónomos. Bueno, el tribunal es yo creo que el ejemplo exitoso, porque sí diría que exitoso, de un ejercicio del poder diferenciado. ¿No? Al final perfectamente pudo haber escogido el sistema jurídico mexicano no tener un tribunal especializado en materia electoral, y sin embargo lo tiene por la complejidad de la realidad social y jurídica que representa esta materia en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, son estos paralelismos, son muy buenos, ¿no? El tomarse una serie a la ligera con lo palomero, pues está muy bien, pero si nos metemos un poquito más a la carnita, probablemente pues salen todos estos bloques de enseñanzas. Sí, porque efectivamente, como tú referías al inicio, son estos contrapesos y es esta complejidad de la política y cómo el derecho va interactuando ahí, porque se van generando reglas y esas reglas a la postre se van constituyendo en una salvaguarda, digamos, de ciertos derechos, como decías tú, de votar y ser votado. Y obviamente quien cumple con las características y pasa en la serie, ¿no? Y no accede de manera inmediata por alguna cuestión política, obviamente puede incluso hasta como interponer una impugnación, puede estar ahí, ir al consejo, puede decir, y es sano en una sociedad, como dices tú, que existan estos contrapesos, incluso pensando también no solo estos consejos que cumplirían como una función de seguridad pública, sino también estos otros cuerpos o organismos que cumplen la función de educación o de pedagogía, ¿no? Que sería pues, muy similar como a una universidad. Se respeta mucho a los maestros dentro de estas comunidades.
Sí, correcto, sí, efectivamente existen métodos, pues si no, no per se impugnación, sí vemos en varias ocasiones el reclamo por la posición de Hokage, ¿no? Exaltando de, oye, yo soy muy sabio, bla, bla, bla. Parecía que además, por ejemplo, en el caso del Hokage, prima muchísimo dentro de su elección la línea de enseñanza, eso es muy, muy interesante. No, estas todas casi se enarbolan no sé si le podemos llamar noceocracia o sapiocracia, donde la persona que ha sido enseñada por el líder original, pues lleva una primacía en la colocación, como cabe, porque detenta una sabiduría más grande, ¿no? Ellos le llaman la voluntad del fuego, ¿no? Y dependiendo qué tan cercanos está a este liderazgo, existe un patente respeto jerárquico, muy, muy típico además, insisto, de la filosofía asiática, donde el maestro es el transmisor de ciertos valores y el transmisor de ciertas sabidurías. Y además vemos cómo ciertos alumnos son obviados de este proceso de elección al no ser buenos ejemplares de esta enseñanza, ¿no? Está el caso de la sucesión del tercer Hokage, donde pues todos tenían más o menos claro que el más poderoso en su momento es uno de los grandes malos de la serie, que además queda inconforme por no ser electo y se coloca en lugar de él a un aprendiz de otro de sus alumnos. Y eso resulta interesante porque en el momento de elección se dan cuenta que lo importante en este momento es la preservación de esa filosofía de protección, ¿no? La famosa voluntad del fuego. Bueno, finalmente Naruto consigue ser Hokage, pero no por la vía que él quería, no la vía idónea. De hecho, es hasta cierto punto efímero. Es algo peculiar de la serie, ¿no? O sea, te mantiene expectante. Incluso tienes que ver algunas de las películas para entender después todo este proceso. Y no sé qué tan satisfecho te haya dejado pues No, final. a ver, De... creo que el cierre puede ser excelente. Yo no soy fanático de la secuela porque tiene una secuela, pero a mí me parece un cierre excelente porque efectivamente se da cuenta en el camino que quizá la búsqueda de un grado de autoridad no es la plenitud que él buscaba. ¿No? A final de cuentas, él se ve, y no nos lo dicen de forma directa, pero se ve muy conforme cuando en vez de ser electo él, es electo su maestro, ¿no? Su maestro más inmediato. Entra un periodo de transición donde existe un sexto Hokage, y a él le toca hasta el lugar 7, ¿no? Y ese lugar 7, pues evidentemente también nos deja entrever que seguramente hay mucho más en esta vida que lo que puestos de poder. No siento que sea una, Exacto. Sí, una... porque consigue el amor, tiene un hijo, el hijo sigue un poco la Sí, tradición. sigue un poco la trayectoria, tiene una hija, se casa y tiene grandes amigos, que además esa también es la construcción, ¿no? Él pasa a ser una persona profundamente sola y rechazada, a ser una persona profundamente aceptada y querida por su aldea, ¿no? Incluso dentro de alguno de estos textos y películas se habla de que mucha gente se asusta de la sucesión porque dicen, bueno, pues era lógico que el que seguía era él, ¿no? ¿Por qué lo están brincando? Y justo hablan de este periodo de maduración y no nada más de maduración, sino de que él encuentre todavía una plenitud de desarrollo, es decir, Claro. se le privilegia en que todo este tiempo, durante toda esta historia, nos damos cuenta que prácticamente fue un niño explotado, entonces casi que, oigan, bueno, dejémosle chance para que construya su vida de leisure time, ¿no? De que se la pase a gusto. Entonces, eso también es un proceso de enseñanza, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, al menos a lo que nos interesa, que es la enseñanza del derecho es muy agresiva también en ese mismo sentido, al menos en México, ¿no? La mayoría de personas estamos trabajando desde los 18, 17, 19 años, y para el momento en que normalmente salimos hay una formación profesional importante. Eso es algo muy bonito, porque digo, a final de cuentas, este sistema que además evoca todavía a las pasantías de las épocas de los oficios, y que además ya no se dan en muchísimos países. Vamos, en Estados Unidos es el claro ejemplo. Se echan primero una carrera antes de poder acceder al campo del derecho. Entonces, México se ha enriquecido de todavía preservar esta praxis, yo creo, es mi opinión, ¿no? Evidentemente hay quien dice, no, hay que acabar de estudiar para trabajar y todo esto, pero es en algún sentido, el paralelismo también es bonito, ¿no? Encontrar paralelismos entre lo que estamos haciendo y lo que estamos analizando, creo que siempre es un propósito de este tipo de prácticas, y creo en eso, que firmemente el proceso de maduración de Naruto se da a rajatabla porque se le mete a la praxis muy joven.
muy, muy joven, es decir, mientras otros de sus compañeros estaban haciendo misiones de encontrar gatos, sembrar, ir a dejar cartas, etcétera, él se ve enfrascado precisamente por su bocota, ¿no? Además, no porque lo obliguen, pero por su bocota se ve enfrascado en una de las primeras historias o arcos de historia que resultan en un tema que le dicen, esta no es una misión para alguien de tu edad. Claro, es que además este otro hecho, ¿no? De ser el zorro de las 7 colas, o sea, es decir, de las 9 colas, perdón. Naruto Uzumaki pues, tiene este problema, ¿no? O sea, es decir, como dices tú, es rechazado de alguna forma y él tiene que empezar a construir su propio destino, su propia vida. Y bueno, pues finalmente sí lo consigue y además nos encanta a todos. Creo que esta es otra parte que se debe destacar de la serie, ¿no? O sea, el gran impacto que ha tenido en una generación. Eh, a mí me impresionó, o sea, saber el número de gente que está involucrada con esta serie, con este universo y todo lo que hay detrás para entenderlo, ¿no? O sea, decir, los conceptos que se crearon, lenguajes, símbolos, o sea, es impresionante, la verdad, la creatividad de la gente que está detrás de esta serie. Sí, la verdad es que creo que que es un universo que como Star Wars, como muchos de estos Star Trek, ha generado una vida propia y una cultura propia y un fanbase que además pues, quedó muy marcado por esta época y estos valores. Y sí, efectivamente, es una serie fácil de apreciar porque es una serie que está pensada para todos, ¿no? Todo el mundo tiene que estar en la serie Naruto. Cabe el viejo, cabe el joven, cabe la persona que está trabajando, cabe quien está teniendo una dificultad y se ve reflejado ahí, cabe quien ha tenido que pasar la enfermedad de alguien. O sea, es una historia tan compleja y rica en sus tomos o en sus episodios que todos pueden encontrar algún grado de identificación en aspectos de la serie. Porque además habrá que decirlo, no todo el tiempo se le sigue a él, en muchas ocasiones se le sigue a sus compañeros y la forma en la que ellos también desarrollan sus propias habilidades, pues no solamente profesionales, sino para la vida. Y está este tema de la autodeterminación, efectivamente, ¿no? La autodeterminación como valor máximo. Es decir, pareciera que él estaba condenado a ser una persona rechazada y sin embargo da el mensaje que con suficiente lucha y no poca oposición, porque la verdad es que él sí tiene un grado de oposición importante, es posible encontrar un lugar en el mundo, ¿no? Para cualquier persona. Sí, creo que esa es un poco la gran conclusión de esta serie, esta autonomía, autodeterminación que tienen los personajes y que se refleja también en lo colectivo y cómo van de alguna forma pues construyendo su destino, van buscando mejores soluciones para su organización política y esto va de la mano pues con toda este pensamiento ancestral, como decíamos también, muy ligado a la naturaleza y estos valores comunitarios que me parece sí se encuentran en otras colectividades, como es el caso de nuestros pueblos originarios. Creo que bastantes enseñanzas, a pesar de las críticas que incluso ha recibido por el nivel de violencia, ¿no? Que puede tener, pero claro, es que lo que hay que ser cautelosos es para qué generación está destinado este producto, ¿no? No es para niños, o sea, es más bien para adolescentes, jóvenes, ¿no? También habría que entender eso. Sí, por supuesto, sí, creo que la serie además cuenta con un grado de violencia y más que violencia, además física o visual, creo que sí tiene un gran grado de violencia psicológica, es decir, lidia con genocidios, lidia con infanticidios, lidia con traiciones. Vamos, sí está pensada dentro de un mundo que te hace ver que no es fácil. Volvemos a lo mismo, es la reticencia de ese mundo porque él se desarrolla dentro de un mundo profundamente violento. Y a pesar de que en muchas ocasiones no lo veas, tú sabes que esa violencia está siendo ejercida, ¿no? Justo una de las primeras historias que tú tienes es que existe un cuerpo de asesinos que se encarga de llevar a cabo misiones que no se reconocen como oficiales, ¿no? Y Ujú. entonces, pues, bueno, o sea, es el estado sombra, pero curiosamente está pensado por mantener la paz y la estabilidad, ¿no? Son estas dicotomías que entonces te hacen ver que los mundos no pueden ser de blanco y negro, sino que existe todo un trasfondo dentro de los aparatos de Estado que en algún sentido tiene que garantizar a como dé lugar la estabilidad de la forma de vida de los habitantes. Y muchas veces pues no nos interesa saberlo, no queremos saberlo, ¿no? Y entonces empieza otra discusión, pero pues creo que esa responde más al orden de la filosofía del derecho que del derecho electoral.
Claro, sí, sí, esta idea de, digamos, de estos, el Batman, ¿no? Vamos a decirlo así, la mano alargada del Estado, que no es oficial, pero que es necesaria para mantener el orden y que está presente en la cultura popular. Oye, Manuel, pues muchísimas gracias este, por tus conocimientos, hemos aprovechado. Imagínate, tú seguro cuando empezaste a ver la serie y cuando ibas en la secundaria no creíste que te volverías experto en esto y lo relacionarías también con temas del derecho electoral. Muchas gracias. No, no, muchas gracias, José Ramón, por el espacio. Agradezco mucho a la Escuela Judicial, a la presidencia del Tribunal Electoral, por supuesto, también. Y estamos aquí cuando ustedes lo deseen. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos. Pues nos vemos en la próxima emisión. Los viernes a las 5:30 tenemos estreno. De todas maneras, en nuestras plataformas pueden ver las repeticiones y también ahí estamos disponibles para comentarios que tengan que ver con ellas. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos.